Entonces afirmas que podemos elegir dentro de unas condiciones de la naturaleza. Se puede, pero la naturaleza en sí misma no cambia, lo libre son las ideas, pero la naturaleza en perspectiva no sufre cambios por el pensamiento, por eso es determinada, por eso pongo interacción como proceso, movimiento del pensamiento y cambio. El determinismo suave no conduce a la conclusión de negar la existencia de la libertad de acción o libre albedrío. Todo lo contrario, yo afirmo la libertad de acción como proceso de actuar en conjunto de interacción con el eterno determinado. Negar el libre albedrío por ciertas limitaciones evidentes sería como afirmar que no somos libres por el hecho de que no podemos ver en infrarrojo de manera natural. Yo en estos filosóficos soy compatibilista, pero con un margen de determinismo duro en lo que pasa en la naturaleza, ya que yo proceso un naturalismo ontológico de procesos de movimiento por conducta inmanente de la realidad, sea cuando mueres ya se acaba tu horizonte de razón, palabra y sentido, pero los constituyentes como materia en descomposición siguen estando como movimiento y cambio. Si iría a la negación de los ilemórficos tomistas de las palabras de un endiosamiento del lenguaje y simbolismo lingüísticos, diría que la palabra como forma ilemórfica de trascendencia de ser es errónea porque no es material ni contiene forma, es una herramienta más de la comunicación humana, y teificar la lógica lingüística no es realista y nihiliza las palabras como herramienta humanística de sociabilización social. Yo como lingüista aplicado he de negar las formas ilemórficas de Aquino como pura ficción del lenguaje, ya que a través de la semiótica lingüística y simbolismo trascendental de las palabras niega la vida y el entorno al cambiar el significante y el significado, alterando las palabras para encajarlas con su idea de la deidad. El error de Aquino. El Aquinate aceptó el ilemorfismo aristotélico formaesncia como significado, el objeto de la cosa trascendida a la palabra. El error de Aquino, en la esencia de ningún ser concreto, está contenida su existencia. Materia, existencia significante no es existe sino que es por su descripción trascendente en sí, por la esencia de la cosa palabra ser ente inexistente. Pero las ideas o hechos de acción del pensamiento son libres de acción en los procesos químicos del cerebro que nos delimita un horizonte de sentidos ampliados o amplios. Una vez mueres, dejas de existir y ya no eres nada, solo un cadáver más, y tus horizontes de sentido y tu sí mismo autobiográfico mueren con tu cerebro, se desvanecen en cuanto estás muerto. Desde esa parte viene mi nihilismo catastrofista peorista. Somos libres mientras se den las circunstancias de un pensamiento libre en horizontes de sentido. Una vez te atas algo que no deja movimiento de acción, como podría ser un dios, toda posibilidad de libertad se muere hacia voluntad de ese dios, y como capricho atamos y ahorcamos el ser libres en horizontes de acción, ya que sería la negación de aquello dicho. Y claro que tiene que haber normas sociales que posibiliten una convivencia pacífica como herramentística de la ética conductual humana para llevarnos lo mejormente posible sin dañarnos. Pero las ideas religiosas serían y un impedimento para ello, ya que todo se circunscribiría a través de escritos sangrando humanos, quimerizando el lenguaje a tal modo en que sea la libertad una quimera de las religiones para provocar matanzas, violaciones, mafias, y demás cosas que darían que pensar libres a través de sus deidades como prototipos de sí mismos, llevando la batuta divina asesina sin remordimiento y sin acto de conciencia, ya que sus conciencia o pensamientos la ligan o igualan al ser que ellos creen por fe que es Dios. Si existe Dios, las mayores atrocidades están permitidas. Sade lo explica y lo expone muy bien con la voluntad de poder y la cosificación de los cuerpos hasta ser arrancados de la otredad personal por sus intereses, producto del egoísmo teológico del ser ficcional de los teólogos, sea el Dios filosófico del teísmo clásico, neoclásico, clasista y de las revelaciones reveladad. Todos los dioses exigen la humillación, el sometimiento, el temor, el sufrimiento, el dolor y la tortura al ser humano para que sea obediente a el Dios de truno por ser lo que es. Y dayereis quién es Sade. Sade es Dios filosófico, es el otramente otro, otramente todo. Dios somete al humano a que lo obedezcan con humillación y castigos como amor divino sin importar lo que el ser humano quiera. La decisión es parte del plan divino y si Dios lo dice se hace, sino las consecuencias pueden ser horrorosas, horrorizantes y terroríficas como el infierno y la tortura eterna como un castigo de placer en el espíritu de la divinidad. El Marqués de Sade lo expresa y sabe muy bien, no es libertad en Dios lo que busca el ser humano sino su esclavitud corporal en un sometimiento de tortura por placer mental de ser gobernados y no recaimiento de culpa sobre ellos mismos. Pero podemos transformar la naturaleza con nuestro libre albedrío al poner nuestras ideas en práctica. Aceptando la naturaleza dada. Si mira al Marqués de Sade. A través de la idea de la divinidad o Dios filosófico, mira lo que logro, es irónico. El texto aborda varios temas filosóficos complejos, incluyendo determinismo, libre albedrío, naturaleza, religión y ética. Aquí hay un análisis filosófico de los puntos clave. 1. Determinismo vs. Libre albedrío, se discute el determinismo suave, que sostiene que el determinismo no niega la libertad de acción. Se argumenta que aunque la naturaleza está determinada, nuestras ideas y acciones pueden ser libres dentro de ese marco.
Esto sugiere un enfoque compatibilista para reconciliar el determinismo con el libre albedrío. 2. Naturaleza y cambio. Se plantea que la naturaleza en sí misma no cambia, pero nuestras ideas y acciones pueden influir en ella. Se reconoce que somos parte de la naturaleza y que nuestras acciones pueden transformarla. 3. Crítica a la teología. Se critica la visión teológica de la divinidad, argumentando que puede ser usada para justificar atrocidades y opresión. Se rechaza la idea de un Dios que exige sumisión y sufrimiento humano. 4. Crítica a la metafísica de Aquino. Se critica la visión ilemórfica de Tomás de Aquino, que postula la existencia de formas esenciales en las cosas. Se argumenta que estas ideas son ficciones lingüísticas y no reflejan la realidad. 5. Muerte y nihilismo. Se aborda la cuestión de la muerte y la pérdida de la conciencia individual. Se plantea un punto de vista nihilista donde la muerte marca el fin de la existencia individual y de los horizontes de significado. 6. Religión y libertad. Se critica el papel de la religión en la restricción de la libertad humana. Se sugiere que las ideas religiosas pueden ser usadas para controlar y someter a las personas en lugar de promover la verdadera libertad. 7. Ironía en la interpretación de la divinidad. Se menciona la ironía en la obra del Marqués de Sade, donde la idea de la divinidad se usa de manera retorcida para justificar la opresión y el sufrimiento humano. En conjunto, el texto ofrece una visión crítica y reflexiva sobre temas filosóficos fundamentales, incluyendo la relación entre el individuo y la naturaleza, la libertad humana y el papel de la religión en la sociedad. Claro, sigamos profundizando en el análisis. 8. Compatibilismo. El autor presenta una postura compatibilista al sostener que el determinismo y el libre albedrío pueden coexistir. Argumenta que nuestras acciones pueden ser libres dentro de un mundo determinado, lo que implica que las condiciones previas pueden influir en nuestras decisiones, pero aún así tenemos cierto grado de libertad para actuar. 9. Ontología y semántica. Se critica la ontología ilemórfica de Aquino y se cuestiona la relación entre la palabra y el ser. El autor argumenta que las palabras y las ideas son herramientas lingüísticas y rechaza la idea de que las palabras tienen una esencia trascendental que define la realidad. Este enfoque desafía la idea de que las palabras y conceptos tienen un significado absoluto y establecido. 10. Muerte y nihilismo. Se presenta una perspectiva nihilista sobre la muerte, donde se plantea que la muerte marca el fin de la existencia individual y de los horizontes de significado. Esta visión puede relacionarse con la filosofía existencialista que sostiene que la vida no tiene un significado inherente y que cada individuo debe crear su propio significado. 11. Religión y ética. El autor critica el papel de la religión en la ética y la moral, sugiriendo que las creencias religiosas pueden conducir a comportamientos destructivos. Se cuestiona la idea de un Dios que exige sumisión y sufrimiento, y se argumenta que las ideas religiosas pueden ser utilizadas para justificar el control y la opresión. 12. Interpretación de la divinidad. Se menciona la ironía en la interpretación de la divinidad, especialmente a través de la obra del Marqués de Sade. Se plantea que las representaciones de Dios pueden ser utilizadas de manera retorcida para justificar el poder y la crueldad, lo que sugiere una crítica a las estructuras de poder basadas en la religión. En conclusión, el texto ofrece un análisis crítico y complejo de temas filosóficos fundamentales, incluyendo la relación entre la libertad y el determinismo, la naturaleza de la realidad y la influencia de la religión en la ética y el poder. El autor desafía las concepciones tradicionales de estos temas y ofrece una perspectiva provocativa sobre la naturaleza de la existencia humana y la moralidad. Por supuesto, continuemos con el análisis. 13. Libertad y determinismo en la acción humana. El autor argumenta que nuestras ideas y acciones son libres dentro de los procesos químicos del cerebro. Esto plantea una visión materialista de la mente y sugiere que, aunque nuestras acciones puedan estar determinadas por procesos físicos, aún tenemos la capacidad de ejercer cierto grado de libre albedrío dentro de esos límites. 14. Transformación de la naturaleza. Se destaca que, a través del libre albedrío, los seres humanos tienen la capacidad de transformar la naturaleza. Esto implica que nuestras ideas y acciones pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea, lo que sugiere una visión activa y empoderada de la humanidad en relación con su entorno. 15. Crítica a las religiones organizadas. Se critica el papel de las religiones organizadas en la sociedad, especialmente cuando se utilizan para justificar la opresión y el control.
Se sugiere que las doctrinas religiosas pueden ser interpretadas de manera manipulativa para mantener el poder sobre las personas, lo que refleja una crítica a las estructuras de autoridad basadas en la fe. 16. El Marqués de Sade como crítica religiosa. Se menciona la obra del Marqués de Sade como una crítica irónica a las ideas religiosas. A través de sus escritos, Sade expone la hipocresía y la crueldad que pueden surgir de las interpretaciones extremas de la divinidad, lo que sugiere una visión escéptica hacia las instituciones religiosas y sus enseñanzas. 17. El nihilismo como perspectiva crítica. El autor abraza un enfoque nihilista que sostiene que la vida carece de un significado inherente. Esta perspectiva se utiliza como crítica a las concepciones tradicionales de la moralidad y la existencia, sugiriendo que nuestras ideas y creencias pueden ser cuestionadas y reinterpretadas desde una perspectiva más liberadora y auténtica.